un gobernador había emitido mensajes a sus gobernados. Entonces nos llamó mucho la atención, justamente regresando de Web por Bogotá, Colombia, perdón, Belo Horizonte, que fue más o menos en mayo. En junio vino la primera gran crisis, ahora sí, gran crisis de inseguridad en nuestra ciudad de Jalapa, que tiene menos de 1 millón de habitantes, tiene 500, 600 mil habitantes, que es la capital del estado de Veracruz, y empezamos a ver muertos de 8 en 8, de 10 en 10, hasta que fueron 35 cadáveres en octubre. Y en el Inter, esto de todo el mundo lo supo porque fue una reunión de procuradores a nivel mundial, cadáveres aventados en el puerto de Veracruz. Entonces decidimos hacer un seguimiento del tuit de Javier Duarte porque había generado una serie de inconsistencias informativas y para nosotros era novedoso hacer una investigación, primero porque todavía no sabíamos mucho de la ciberciudadanía y tampoco sabíamos qué estaban haciendo los gobernantes enviando tweets, ¿no? Entonces, bueno, la primera, por favor. Esta es una exploración que hicimos, tuvimos que hacer una investigación que fuera primero exploratoria para entender qué pasaba con las redes sociales. En todo el trabajo viene ampliada esta situación. En la diapositiva solamente hablo de 3, que nos parecen las fundamentales, donde salen algunas hipótesis. Obviamente, la primera es libertad. Posee características de todos los medios que ya conocemos, pero todo esto hace que modifique los paradigmas de análisis que hemos seguido a lo largo de la comunicación. Yo soy comunicóloga de medios tradicionales. Y la movilidad del teléfono inteligente que trae consigo el ser humano, que lo trae cargando, hace que también la identidad vaya trascendiendo hacia los teléfonos móviles y también las transformaciones en el uso de esa información, no solo para entretenimiento, sino también para estar informado. Entonces vemos transformaciones en el espacio de lo público y transformaciones también en el ámbito cultural. También, ¿qué fue lo que investigamos en esta exploración que hicimos de los ciudadanos en línea? Bueno, pues que tenemos, ellos son capaces de generar y compartir contenidos propios, interactúan con otros usuarios y sociabilizan temas de interés común. ¿Cuál es el arquetipo que se está manejando ya de este ciudadano o ciberciudadano a nivel social? Bueno, pues primero que el anonimato. Segundo, hay un enriquecimiento de la interpretación, o sea, hay miles de maneras de entender las cosas. Si la comunicación en sí misma ya tenía muchos problemas de subjetividad y de interpretación, pues ahora vamos a encontrar todavía más, porque se está incrementando los rasgos interpretativos de quien lee el mensaje, multiplicando y saturando los sentidos a través de todos estos medios que decíamos en la primera diapositiva, ¿no?, que utilizan. Y luego, bueno, la cultura de la peste, que por aquí ya leí que le llaman cultura del odio. Ya por ahí leí en algún textito en Colombia en estos 2 días. Esto es, ¿no? La gente entra con hablar en términos, o a escribir en términos apasionados. Entonces, pareciera ser que esos también son 3 asuntos que pasan con la ciberciudadanía. ¿Qué fue lo que quisimos investigar después de haber explorado más o menos cómo podían comportarse estos sujetos, donde obviamente también entraba el gobernante? Bueno, pues queríamos ver qué tanto estaba afectando el sistema de comunicación política de un gobernante hacia sus gobernados, de un gobernante que busca consenso a través de todo el aparato mediático que sirve para el Estado. Entonces veíamos que existen, digamos, 2 instituciones que están condicionadas por relaciones mutuas de poder, que son la política y los medios. Esta presupone que las 2 tienen una base de poder independiente de la sociedad, poder que nace de sus relaciones respectivas con las audiencias o con gobernados. La base de poder independiente de las instituciones de medios es estructural y es cognitiva. El poder de las instituciones políticas es inherente a sus funciones articuladoras de intereses y movilizadoras en lo social. En la parte estructural estamos entendiendo que el medio tiene poder en la medida en que entrega al público, entrega al político un público muy amplio, muy heterogéneo, y también es cognitivo porque proviene de las relaciones de credibilidad y confianza que ya el auditorio ha generado en ciertos medios de comunicación. Entonces, obviamente, un gobernador cualquier gobernante tendría que haberse hecho de un Twitter o de una red social, porque tendría que buscar esa posibilidad de tener más audiencia, de tener más gobernados, de tener más gente que le escuchara, pero lo que nos cuestionábamos es si iba a tener credibilidad y confianza.
que esa es una base estructural precisamente del medio de comunicación que se ha generado a lo largo de tantos años de historia. Entonces, bueno, como contexto social, contexto histórico que estábamos viviendo los veracruzanos en ese momento. Durante 2011 fueron asesinados 2 periodistas locales, y más de 4 habían desaparecido. Actualmente hay 9 periodistas muertos al 2012 y como 10 desaparecidos. Los medios locales, prensa y radio, han sido víctimas de esa crisis de violencia e inseguridad, sufriendo la presión tanto de las autoridades por ocultar o minimizar la información. Entre mayo y agosto de 2011, los ciudadanos tuvieron que hacerse de las redes sociales para saber qué estaba pasando, porque a todos nos sorprendió la violencia. Esta información siempre fue desmentida o desestimada por las autoridades estatales. Entonces digamos que el ciberciudadano en Veracruz surgió de una manera, irrumpió el espacio público por la crisis de seguridad y violencia que se vivió entre mayo y octubre del 2011. Como consecuencia de tal asunto, encarcelaron a 2 tinteros, estuvieron ahí más o menos dos meses en la cárcel por el delito de terrorismo. Hubo un cambio al Código Penal estatal y se cambió por perturbación del orden público, que sancionaba de 1 a 4 años de prisión a quien afirme o afirmara falsamente hechos que puedan alterar el orden público. ¿Qué hicimos para entender qué estaba pasando en el sistema de comunicación política del Estado de Veracruz a través del Twitter individual del gobernante público? Se grabaron los tweets del 7 de marzo al 5 de octubre de 2011. Se grabaron también 50 respuestas que él hizo. O sea, hay tweets que nada más el gobernador lanza y nadie contesta. Y hay veces que él contesta a la ciudadanía. Utilizamos solamente los replis. Las respuestas que el gobernador hizo a la ciudadanía fueron 50. Y se aplicó el análisis del discurso a 112 mensajes emitidos por el gobernador, construyendo proposiciones de lo que se habla en el discurso. Y los resultados de este análisis expresarían el referente de la comunicación pública, buscando cuál era el referente de ese espacio. Seguimos la siguiente estructura en el análisis del discurso, inspirado en Van Dyck. Está textual, uno de los tweets de los gobernadores, ustedes saben, no puede exceder de 140 palabras. Entonces decía: lamento profundamente los momentos de angustia que pueden propiciar la única manera de las letras están textuales, ¿no? Que el subtema es operativos de seguridad para garantizar el orden, y el asunto tema seguridad pública para garantizar el orden. Así fuimos construyendo, digamos, de lo que se habla en el discurso. También tuvimos que trabajar un poco con un libro de códigos el tipo de respuestas de la población. Entonces creamos estas categorías: punzante, positiva y negativa. Punzante cuando la ciudadanía o el gobernador pregunta o comenta algún tema con groserías, palabras altisonantes o altanería. Buscábamos los rasgos del personaje público porque sentimos que ya ahí estábamos descubriendo identidad, estábamos descubriendo algo que iba más allá de los temas o de la agenda setting que se trabaja en análisis de medios. Y también las actitudes del gobernante las clasificamos por Porter y George Rogers, que nos lo muestra Martín Serrano, es en un intento de gobernar o de influencia en la ciudadanía como autocrática, paternalista o maniobera. Ahí vienen en el amplio del texto viene qué contienen este tipo de categorías para clasificar las actitudes del gobernante. Y bueno, ¿qué descubrimos? Pues durante esos meses los temas que se fueron seguridad pública. El año pasado, 2011, entraron a nuestro estado más de 3 o 4 huracanes, sin embargo solamente hubo 29, ya saben que un gobernador, ay Dios, pero es que fueron 5 minutos de... Sí, okay. Y bueno, vamos a continuar. El que más se emitió fue seguridad pública. Me interesa que vean los tweets del gobernador. Dale, por favor. No, antes. ¿Cuáles eran las respuestas del gobernador? Estas son las respuestas, las que vienen en negritas. Oficialmente la única autoridad que puede declarar si una persona es delincuente o no es el MP, pero de que eran malos. Así contestaba el señor gobernador. Ella quedaba una actitud autocrática. Ningún civil muerto, repito, fue un operativo exitoso. La siguiente, por favor. 10 delincuentes muertos y 10 detenidos, no heridos. Autocrática, exige obediencia, porque le pregunta si está dirigidos o no. Aquí le contesta a Cael: yo también lamentablemente no lo hicieron y representaban una amenaza para todos. Para garantizar la paz se debe actuar con firmeza.
Y aquí estamos en la columna de la izquierda, ya con los temas, también sacando las notas que se estaban publicando en internet de que esta cuestión no era inventada, ni siquiera estaba truqueada en ese momento. Parece que después ya empezaron a truquear algunos delincuentes algunas notas, pero en ese momento no, en ese momento sí surgieron, digamos, una realidad como la de siempre, sesgada, pero existía. Y vemos aquí, sigue hablando otra, esta es una reportera, claro que me refería a las familias que se han acercado a la Procuraduría por el tema de las cosas encontradas en Tamaulipas. La actitud es autocrática, no necesariamente, más bien porque iban a buscar trabajo al norte, se fueron vía Tamaulipas, maniobrera, busca confianza. Eso es precisamente lo que estoy haciendo, ¿no? Buscando a los delincuentes. La siguiente, aquí dice no es cierto, aquí dice todo es totalmente falso, aquí dice es un tema nacional que estamos enfrentando, no te estás dando cuenta que no es un problema solo nuestro, le contesta a las... Y acá, por ejemplo, ya dice, lamento que este odio, en lugar de dirigirlo en contra de los hijos de putas maleantes, lo dirijas en mí, que estoy combatiendo. El gobernador del estado de Veracruz escribió eso. No es así, el supuesto jurídico propuesto tiene dos elementos, en fin, autocrático todo el tiempo. Entonces, los datos obtenidos. Seguridad pública fue el referente de la vida pública durante el 2011, ya que ocupó la mitad de las emisiones del Twitter. De los 50 replis, 28 expresaron actitud autocrática, exigencia de obediencia, porque es un guerrero, actúa con valentía y firmeza. De esos mismos replis, 19 expresaron actitud maniobrera, es decir, emite discursos que promueven la confianza en un juego de la intimidación y seducción. En cuanto al comportamiento político, los argumentos que emitió Duarte a través de su Twitter son de suma importancia para la ciencia política, ya que los valores morales como luchar, actuar, los delincuentes muertos son malos, son de importancia estratégica para los procesos de institucionalización y de control social, porque cuando el sistema político ve su estabilidad en peligro, impone restricciones cada vez más a las opiniones, ideas de valores o al revés, personales de los gobernados. En el análisis, en México no está definido ningún acuerdo o norma reglamentaria el uso de las redes sociales por el poder público. ¿Qué valor probatorio tendrían las aseveraciones, dice Perla Gómez, que es estudiosa del derecho a la información, de un gobernante? Puede convertirse en un elemento de confusión o contradicción si los funcionarios se van por la libre. Y en esta investigación descubrimos que la credibilidad y la confianza que el público deposita en los medios y que representa su fuente de poder, la fuente de poder de los medios, no es la misma que deposita en el poder público, con lo cual el sistema de comunicación política está sufriendo cambios, alteraciones. La identidad que provoca los dispositivos móviles está modificando las estructuras informativas y con ello la significación de la información, es decir, la forma en que entendemos la información, alterando sin lugar a dudas la cultura de la información y por ende la cultura. Sería todo. Muchas gracias. Quisimos ver para esta presentación qué habían hecho, y aquí entonces, si veremos para acá, cómo emplearon Twitter los principales candidatos en las elecciones presidenciales y cómo lo emplearon también los principales candidatos en las elecciones locales de 2011. En 2011 se eligieron gobernadores en Colombia y se eligieron también alcaldes. Esos son, el gobernador llamamos elecciones regionales, no, pues es un tema más de constitucionalismo si quieren, pero digamos que los gobernadores después de la Constitución del 91 fueron una figura, o quedaron como una figura bastante sin uso, digámoslo en estos términos. Entonces quisimos mirar más bien en estas elecciones sobre todo los alcaldes. Y miramos para acá, miramos varias alcaldías, pero para esta presentación nos vamos a centrar en lo que fue la pelea, los comicios en las elecciones para alcalde en Bogotá, donde miramos dos candidatos, ¿sí? En el trabajo hemos visto que hubo otros candidatos que utilizaron redes sociales de forma importante, pero nosotros como criterio para observación miramos aquellos que estuvieron en los primeros lugares en las encuestas. Eso fue el criterio que tuvimos para tener esa observación. Pero más adelante vamos a ver. Y utilizamos unas herramientas que están utilizándose con cierta frecuencia para mirar cuándo fue creada la cuenta, cuál es el número de trinos, lo llamamos así, o de tweets que hicieron los candidatos. Estas herramientas permiten a veces, aunque hay que verificar mejor algunas de las informaciones que traen, pero permiten a veces establecer a cuáles usuarios
retuitea con más frecuencia al candidato o cuáles son los tweets de los candidatos que resultan más retuiteados, por ejemplo, que resultan más favoriteados, se diría así. Entonces, bueno, utilizamos estas herramientas para ver lo que fueron las cuentas de Juan Manuel Santos, de Antanas Mockus, de Gustavo Petro y de Enrique Peñalosa. Atención, porque vimos las cuentas personales. Ellos también tenían algunas cuentas de los partidos, ¿sí? Y vimos también, por ejemplo, eso fue muy evidente en el caso de Antanas Mockus, que la cuenta no la manejó solamente él, la manejaba también un equipo. Y una cosa curiosa que no hicieron las otras cuentas es que ellos en el momento, en esa campaña, en el momento en que había un tweet que no era de Antanas Mockus, se estableció que entre paréntesis se pusiera equipo. Así se sabía que no había sido él el que había trinado directamente. Y observamos en las presidenciales cuentas de Juan Manuel Santos y de Antanas Mockus, de Gustavo Petro y de Enrique Peñalosa. Ahora voy a irme directamente, si pasamos a las siguientes, se siguieron, digamos, esas cuentas. El periodo que miramos fue lo que está en los cánones de las análisis electorales, los 4 periodos de las campañas, es decir, lo que llaman pre-campaña, que puede ser desde un mes antes del inicio oficial de las campañas. Cada país establece que se inician las campañas. Nosotros como pre-campaña tomamos un mes antes. El periodo de campañas en Colombia, el periodo de campañas dura 2 meses, exactamente. Miramos también el día de, bueno, el día de, digamos, y una semana después del día de. El día de es el día de las elecciones. ¿Ok? Bien, mirando esto vamos a irnos directamente, por favor, pasa a las conclusiones porque yo sé que el tema es así. ¿Qué encontramos? Pues hubo una cosa muy interesante, yo creo que lo que a nosotros nos interesa relevar más. Evidentemente encontramos un ejemplo, como ya se ha visto en varias literatura, en los cuales hay se bypassea, digamos, se sobrepasa la comunicación entre los candidatos, en este caso, con los ciudadanos, no se pasa por los medios de comunicación, se bypassa los medios de comunicación, entonces hay una comunicación directa. Encontramos que hay preguntas que responden directamente de los ciudadanos y que en esa medida, a veces incluso se plantearon temas que no fueron planteados inicialmente por las investigaciones o las presentaciones que hacían periodísticas de los medios de comunicación o por los debates que hubo en Colombia. No está puesto en esta investigación, pero una cosa que estamos analizando es lo que hicieron los candidatos, los trinos de los candidatos en el momento en que estaban participando en los debates. En Bogotá, las elecciones de octubre del año pasado, tuvimos una situación muy particular porque los candidatos prácticamente no fueron a las plazas públicas, sino que se pasaron en debates. Hubo 23 debates en distintos medios de comunicación acá en Bogotá. Entonces, claro, iban en universidades, etcétera, iban de un sitio a otro y por lo tanto, pues, una de las cosas que encontramos es cómo esos trinos que publicaban, digamos, los candidatos, muchas veces no correspondían a la información que estaban manifestando los medios de comunicación sobre el desarrollo del debate que estaba dándose. Entonces resultaba muy interesante, como aquí estamos centrando no solamente en los trinos de los candidatos, no estamos analizando lo otro, pero lo que hemos visto en análisis más amplio es que definitivamente no coincidían necesariamente los puntos de vista del candidato con lo que estaba planteando el medio de comunicación. Vamos adelante porque son varias y como voy a detallar. Como les dije, que irrumpió fuertemente su uso en 2010 y que a pesar de que muchos habían abierto las cuentas en 2009, excepto Peñalosa, que abrió su cuenta, Enrique Peñalosa, de los 4 candidatos analizados, fue candidato a la alcaldía de Bogotá, tuvo la segunda mayor votación en las elecciones pasadas, excepto Enrique Peñalosa, que abrió su cuenta de Twitter en 2010, todos los otros 3 candidatos analizados para las elecciones presidenciales y para la elección de alcaldes habían abierto sus cuentas de Twitter en 2009. Curiosamente, todos empezaron con un trino que es muy común en quien abre este tipo de cuentas: estamos probando y vamos a empezar a aprender a usar esta herramienta. Los candidatos pues dieron a conocer sus actividades, la de los partidos. En la ponencia está una división muy similar a cuáles fueron los temas más tratados de cada uno de los candidatos, pero en las conclusiones es que
normalmente ellos trataron temas que no estaban en la agenda de los medios de comunicación. Esto también resulta una cosa interesante porque creemos que esto establece en ese triángulo famoso de la comunicación política que Bolton dibujó ya a finales de los años, mediados de los años 90 prácticamente, que se trabajó tanto, pues ya no vemos que definitivamente ahí hay un, digamos, los medios de comunicación ahí no, ese vértice correspondiente a los medios de comunicación, el otro vértice eran las instituciones políticas, el otro vértice eran los ciudadanos, ese vértice de los medios de comunicación parece debilitado fuertemente porque hay una comunicación directa entre ciudadanos y candidatos para publicar sus actividades que no estaban referidas necesariamente a los medios de comunicación y para también, sin acudir a la intermediación de los medios, en el siguiente vamos a ver, plantear temas que no estaban siendo abordados en un momento dado por los medios tradicionales de comunicación. Si pasas a la siguiente, por favor. Encontramos que aquí no hubo un uso de Twitter como el que en cambio sí se dio en otros, en la literatura ha mostrado que se dio en otros, que se ha dado en otros países, y es que no se utilizó para recoger fondos. Twitter no se utilizó, ni siquiera Facebook se utilizó para recoger fondos, sino más bien lo que se hizo fue utilizar estas formas de que en algún momento se enviara a algunas personas a hacer alguna actividad determinada que antes se contrataba por fuera de las campañas. Quiero decir, ¿por qué ustedes no diseñan el logo de la campaña? ¿Por qué no nos ayudan a establecer cuál podría ser el jingle, el tema musical de la campaña? ¿Por qué no nos ayudan a mirar cuál puede ser el diseño de las camisas? Esos eran actividades que normalmente se planteaban para instituciones o para entidades por fuera de las campañas. Aquí, dentro de algunas campañas, se pidió que lo que llamamos el crowdsourcing, se pidió que los copartidarios estuvieran mirando todo ese tipo de cosas. Pasa, por favor, porque lo dije. Con frecuencia se permitieron las conversaciones que no tenían lugar entre candidatos y electores que no tenían lugar en elecciones precedentes. Esas conversaciones fueron en ese momento, desde ese punto de vista, inéditas, y por lo tanto se plantea que ya no hay una necesaria unidireccionalidad en los planteamientos de los candidatos, sino que también hay una respuesta a lo que están planteando los usuarios de las cuentas de Twitter. Nosotros creemos que de las observaciones que hicimos en el primer caso, en el caso de las elecciones presidenciales, entre el mes de enero de 2010 y el mes de julio de 2010, y en el caso de las elecciones locales, la observación la hicimos entre el mes de mayo de 2011 y el mes de octubre de 2011. De todas esas observaciones, cerca de 5.000 trinos entre cada uno de los candidatos, creemos que hubo dos tendencias, o sea que hay un cambio, definitivamente un nuevo escenario político, pero que hay dos tendencias en el uso. En la primera, digamos, Enrique Peñalosa y Juan Manuel Santos podrían estar incluidos, y es la tendencia a hacer un uso instrumental, o sea, no hay mucho diálogo, hay diálogo, pero no es tan evidente como en cambio sí lo encontramos en las cuentas de Twitter de Gustavo Petro y de Taras Mockus, en donde ellos se tomaban la molestia, por decirlo así, de responder algunas de las preguntas y de plantear algunos temas o hacer profundizar en algunos temas que estaban planteados inicialmente por los ciudadanos. Permitió a los candidatos tratar temas diferentes que se plantearon en sus agentes informativos, eso ya lo dijimos en algún momento, y yo creo que una de las cosas más interesantes de todas maneras que nos queda como pregunta, como interrogante, ya para cerrar eso y de pronto en la discusión plantearlo también, es cómo de todas maneras Twitter en estos candidatos puede llevar a que solamente dialoguen con las personas que están interesadas en su campaña. Entonces encontramos que a lo mejor no tratan temas que no corresponden a su campaña ni responden a los temas de su campaña. Entonces todo, en Colombia llamamos eso ombliguismo, terminan todos hablando con las personas que tienen los mismos intereses, y eso podría en algún momento estrechar el ámbito de las discusiones de la opinión pública, que es un terreno mucho más amplio que el de los meros intereses de los partidos políticos, y en este caso pues de los candidatos que se presentaron allí. Vamos, para cumplir con el tiempo, a dejar acá, y por supuesto que dejamos el espacio para algunas preguntas después. Muchas gracias. En 2009, es una serie de encuestas que hemos realizado en los principales centros urbanos de Chile sobre participación política, participación ciudadana, consumo de medios, redes sociales,
Hemos tratado de abordar de forma lo más completa posible el fenómeno. De hecho, les aviso que si alguno, bueno, las bases de todas las encuestas están disponibles, están en línea, si cualquiera de ustedes quiere revisar o replicar alguno de los modelos o trabajar en alguna investigación sobre el tema, están todas las bases disponibles en la página de la universidad. Nosotros empezamos en el 2009 a hacerlo y 2011 particularmente fue un año interesante para investigar el tema de la participación juvenil en Chile. Hay todavía toda una discusión en Chile de la poca participación de esta suerte de inmovilismo de un sistema político que estaba bastante detenido, con muy poca participación de jóvenes. Eso básicamente desde el año 90 hasta ahora, que se había traducido a más las principales manifestaciones electorales, o sea, la participación electoral de los jóvenes en las elecciones es muy baja. Y en 2011 había habido un aviso previo, digamos, de un movimiento estudiantil en 2006, que fue en ese sentido fue secundario, alumnos entre 14 y 17 años fundamentalmente. Es la misma generación que el 2011 ya desde la universidad protagoniza uno de los movimientos estudiantiles más importantes, probablemente los movimientos políticos más importantes en Chile desde la vuelta a la democracia. O sea, hay relativo consenso entre los analistas que es el periodo en que sale más gente a la calle desde el año 88, prácticamente, que fue cuando fue el plebiscito que determinó la salida de Augusto Pinochet. Gran parte de la discusión, de hecho, de la discusión pública, de la discusión del sistema político, en el fondo tuvo que recoger las demandas que venían desde el mundo juvenil, desde el mundo estudiantil, digamos. El sistema político se vio obligado, bastante a contrapelo, a procesar, digamos, todas esas demandas y tratar de generar respuestas, aunque obviamente es un conflicto que está lejos de estar resuelto y que tiene manifestaciones importantes todavía este año. La siguiente, eso. En el 2011 aquí hay algunos datos que son, hay datos consistentes, yo diría, a partir de toda la encuesta, pero acá hay un par. Por ejemplo, en el año 2011 se más que duplicó la participación de jóvenes en manifestaciones públicas, o sea, jóvenes que afirmaron haber salido a la calle a manifestarse públicamente. Subió desde cerca, está en las encuestas de 2009-2010, estaba cerca del 15%, fue 33% en 2011. En la encuesta de 2012 bajó un poquito, pero estaba bastante más cerca del 33% que de los años anteriores. Y también aumentó bastante el uso de redes sociales, fundamentalmente Facebook, como forma de expresión de opiniones respecto a temas de contingencia, fundamentalmente vinculados con el tema estudiantil. Ahora, como yo les comentaba recién, este resurgimiento de la participación pública de este grupo de jóvenes viene de la mano con una ausencia muy importante que han tenido en la participación electoral. Si uno no revisa los datos, el padrón electoral chileno se reconstituyó en el año 88 para poder hacer el plebiscito de ese año. Y en ese momento los jóvenes representaban el 35% de la población electoral. Hoy día en las últimas elecciones la cifra que está votando no llega al 9% del padrón completo. Chile tenía hasta hace un poco tiempo un sistema un poco más rígido en términos de que porque había la inscripción era voluntaria y una vez que uno se inscribía en el padrón electoral estaba obligado a votar. Eso significó que cerca del 80% de los jóvenes no se inscribieran, optara por no inscribirse. Por lo tanto, si uno analizaba la población entre 18 y 29 años, había cerca de un 22% que estaba inscrito, que estaba habilitado para votar. Ni siquiera significaba que votara efectivamente. Y el resto simplemente no era parte de la población electoral. Eso se cambió con una reforma reciente y los jóvenes y la población completa ahora está automáticamente inscrita. No tenemos ni idea bien qué va a pasar. Tenemos varias encuestas, de hecho nosotros en las encuestas de este año preguntamos sobre el tema, tenemos algunas aproximaciones. Va a ser bien interesante porque va a ser un experimento real con millones de personas el próximo año, porque entraron más de 5 millones de votantes nuevos al padrón, automáticamente. Y no sabemos en el fondo qué van a hacer. Y cuántos se van a salir de los que están votando hoy día, que también es porque en el fondo va a haber un doble flujo. Bueno, esa es la situación de contexto, la siguiente. En el objetivo de este trabajo, básicamente, es ver cuál es la influencia que tienen los medios de comunicación tradicionales y los medios sociales online y la presencia de valores postmaterialistas, siguiendo la definición de Inglehart, y lo voy a explicar en el fondo cómo tratamos los datos en la encuesta, en estos movimientos de participación. En ese sentido, nosotros, tanto en este trabajo como en otros anteriores,
y en el diseño de la encuesta nos hemos preocupado mucho de no restringir la participación política a la participación electoral. Es una dimensión que incorporamos, que obviamente preguntamos, pero también buscar otras formas de participación política que tienen que ver con las manifestaciones públicas, las reuniones con autoridades, las solicitudes de reuniones, peticiones, firmas de declaraciones, etc. No incluimos acá en formas de participación que tengan con redes sociales para no generar problemas de endogeneidad en el modelo, porque obviamente el uso de redes sociales es una de las variables que estamos considerando como variable independiente, entonces ahí tendríamos un problema de endogeneidad muy fuerte, digamos, en el modelo. Tiene que ver con eso. Acá están los datos que yo les decía recién. La disposición a votar de jóvenes es mucho más baja que en el resto de la población. La barra amarilla son los jóvenes, la barra naranja es el resto de la población. Después, la siguiente, por favor. Lo interesante es que el interés en política que ellos declaran no es más bajo que el resto de la población. O sea, los tipos están yendo menos a votar, ¿entendiendo? Efectivamente van mucho menos a votar, pero cuando se les pregunta por el interés en conversar sobre política, el interés en consumir noticias políticas, los niveles son muy parecidos con el resto de la población. Prácticamente diría que no hay diferencia estadística. La siguiente. Y lo último es la participación política no electoral. Y la participación política no electoral consistentemente es mayor entre los jóvenes que en el resto de la población. Salvo en la última variable que es la participación de reuniones con autoridades, pero en todos los demás tipos de participación, la participación es más alta. Bueno, en esto solo lo voy a nombrar, me imagino más que todos ustedes conocen de sobra, digamos, estas líneas de investigación. Dentro como del marco teórico, nosotros lo que quisimos contrastar fue visiones que tienen que ver más bien con una mirada más positiva respecto al impacto que tienen los medios, lo que ha trabajado Pipa Norris respecto a la creación de un círculo virtuoso de que el uso de los medios y extendido a las redes sociales pueden activar de alguna, obviamente no inducir o producir automáticamente la participación, pero sí pueden reforzar predisposiciones en gente que tiene interés en la participación política, y visiones que son mucho más críticas, que tienen una mirada muy negativa respecto al rol que pueden tener los medios en términos de participación política, y sobre todo al deterioro que pueden generar en el capital social y en las posteriores formas de participación. Acá voy a hacer una pequeña digresión, pero para que se entienda un poco cuál es la lógica de los resultados que voy a entregar. Chile tuvo, durante los últimos 25 años, ha tenido un proceso de desarrollo económico más o menos sostenido. O sea, el crecimiento anual durante los últimos 25 años promedia entre el 5 y el 100%, el ingreso per cápita pasó de $3.000 a casi 15.000 o 16.000 per cápita. La población en situación de pobreza bajó del 40 al... bueno, es una polémica actual, pero bajó hoy día, podríamos decir que está cerca del 13%, 13,7%. Y lo que nos interesaba saber es qué había pasado en términos de la presencia de valores postmaterialistas. Lo que nos dice la teoría es que en la medida en que las necesidades de seguridad física y seguridad económica van siendo satisfechas, tenemos una migración, digamos, hacia otro tipo de valores que tienen que ver con la calidad de vida, que tienen que ver con la participación, con la libertad de expresión, si eso efectivamente está ocurriendo o no. Acá hay unos datos que son de 1990, que son de la encuesta mundial de valores. Lo que yo hice fue analizar nuestros datos con las mismas categorías etarias, para poder tratar de hacer alguna comparación. No son 100% comparables, pero las características de las muestras permiten con ciertas, digamos, prevenciones poder hacer la comparación. Estos son los resultados del 2006. Si uno mira, quizás la teoría de 4 puntas, pero entre el 90 y el 2006 prácticamente no hubo ningún cambio. O sea, si uno revisa estos porcentajes, sobre todo en el grupo de jóvenes, prácticamente no hay ningún cambio. Y en la siguiente, que es con los datos del 2011, uno ya empieza a ver una presencia de valores postmaterialistas bastante más fuerte entre los grupos jóvenes. Hay un paso ahí del 20 al 26,4%. Están hechos con el índice de Inglehart de 4 ítems. O sea, es exactamente la misma... voy a apurar un poco, la misma metodología para que sea comparable. Y como les decía, acá están algunos de los datos que nos podrían hacer suponer dónde está la explicación de ese cambio. Siguiente, por favor.
Bueno, ocupamos la encuesta, como les decía, de jóvenes en la tercera versión, que son 1.737 casos. Es una encuesta cara a cara, probabilística, de mayores de 18 años y solo en zonas urbanas, en los principales centros urbanos. Y nuestras hipótesis de trabajo tenían que la primera es que el consumo de noticias a través de los medios afecta positivamente la participación. Otro, que el consumo de contenidos no informativos, de entretención básicamente, la afecta negativamente. Después, que el uso de redes sociales la afecta positivamente o puede incidir positivamente en la participación. Y después teníamos dos preguntas de investigación que tenían que ver si la presencia de valores postmaterialistas está afectando o no la decisión de participación política de los jóvenes. Y un último intento, un poco fallido en realidad en el trabajo, es ver si el uso de redes sociales de los valores postmaterialistas hay algún efecto de interacción entre ellos. Fue donde en realidad los resultados son menos concluyentes. Las dos variables independientes, una, como les contaba, trabajamos con participación electoral, que es la predisposición a votar en las próximas elecciones, y la otra es participación cívica, que es un índice que construimos a partir de distintas formas de participación, que son las que nombré recién. Y en términos de las variables independientes, están las variables políticas, están las variables de capital social, las sociodemográficas, que son las que la literatura sobre participación ha ido reduciendo. Un segundo, por favor. Y el resto tiene que ver con las variables que a nosotros más nos interesan en la investigación, que tienen que ver con medios sociales, con medios de comunicación y con los valores, con la presencia de los valores postmaterialistas. ¿Se alcanza a ver o no? Vale. Esta es la primera regresión, que es una regresión ordinal para ver la participación política, que es la disposición a votar. Y acá está la regresión para los jóvenes, en el fondo para los adultos de 30 años y más, sobre todo para evitar el tema de sesgo de selección, de estar analizando solo jóvenes, sino que también tener un grupo, por decirlo así, de control para ver si efectivamente hay diferencias o no con el resto de la población. Todo lo que está obviamente con los asteriscos son variables que son estadísticamente significativas. En el caso de los valores postmaterialistas, efectivamente encontramos que entre los jóvenes la presencia de valores postmaterialistas aumenta la predisposición a votar, aumenta la participación electoral. En los jóvenes no pasa lo mismo en la población adulta. La edad es estadísticamente significativa, las variables que tienen que ver con capital social, como la participación en organizaciones, es una variable relevante, el interés en política también, la confianza en instituciones no. Y de hecho en otros análisis que hemos hecho sucede al revés. En la participación, sobre todo no en la participación electoral, pero en la participación ciudadana, por decirlo así, en las manifestaciones públicas, no tener confianza en instituciones justamente es un predictor de participar, digamos. O sea, es una participación muy crítica de las instituciones tradicionales. Y acá están las variables sobre el consumo de medios, y en este modelo ninguna de las variables sobre consumo de medios, que son consumo de medios tradicionales, consumo de entretención, en medios tradicionales, Facebook y Twitter, ninguna de las variables resultó ser estadísticamente significativa. Y la siguiente, por favor. No. Y este es un análisis de regresión de Poisson, pero la variable dependiente acá es la participación cívica, con ese índice que veíamos recién. Acá vuelven a ser los valores postmaterialistas, vuelven a tener una incidencia positiva en la participación. Con la edad se da el efecto inverso, o sea, entre más jóvenes la posibilidad de participación es mayor. En la participación electoral pasa al revés, mientras más edad las posibilidades de participación eran más altas. Acá hay un tema con los grupos socioeconómicos que me parece interesante. En los jóvenes, cuando la participación electoral no estaba vinculado al nivel socioeconómico. La participación ciudadana está vinculada a la pertenencia a los sectores de más ingresos. O sea, son los sectores de más ingresos, los sectores más politizados, por decirlo así, o con mayor conocimiento, los que están participando más en ese tipo de manifestaciones. Tiene que ver un poco el padrón electoral antiguo, también pasaba un poco de eso, o sea, los mayores niveles de votación, si los jóvenes votaban poco, los únicos que votaban un poco más eran los segmentos de clase alta, digamos, y clase media alta. ¿Qué más? Y acá en la parte de medios, que es el otro tema que nos interesa, aparece Facebook con una influencia importante, la penetración además de Facebook es muy alta entre los jóvenes chilenos, es cerca del 86%,
Y Twitter también, pero Twitter es bastante más focalizado. O sea, tenemos indicadores de penetración de cerca del 21-22%. Entonces, pensando en las hipótesis que planteamos recién, hay bastante poca evidencia de influencia de los medios tradicionales, tanto a favor como en contra. El único indicador que era positivo, que era estadísticamente significativo, digamos, era el consumo de material no informativo, pero para los adultos, no para los jóvenes. Y hay una incidencia importante de redes sociales en la participación, pero fundamentalmente en la participación política no electoral, no en la participación electoral tradicional, institucional, particularmente ir a votar. Eso, muchas gracias. De los jóvenes, pero sí está habiendo cambios fuertes en términos de los niveles de involucramiento político y participación política de los jóvenes y los mecanismos a partir de los cuales se canalizan. Casi incluye en Uruguay en los últimos tiempos hablar de un desinvolucramiento, un distanciamiento de los jóvenes con la política, con una disminución en los niveles de participación, no de participación electoral, porque el voto en Uruguay es obligatorio, hay sanciones para el no voto, entonces los jóvenes participan en igual proporción al resto, pero sí en cuanto al interés y el involucramiento general con el fenómeno político, por lo menos con el fenómeno político tal cual entendemos la política de los últimos 20-25 años. Pero paralelamente se están viendo incipientemente emergencias de nuevas formas de participación, es decir, el principal partido político en Uruguay, el Frente Amplio, que gobierna en los últimos dos periodos, construyó desde su nacimiento en el 71 una forma de participación eminentemente juvenil en sus inicios, que era el comité de base, que era una especie de comité local, barrial, donde la gente, fundamentalmente los jóvenes, participaban y era un ámbito importante de canalización de ideas políticas. Bueno, los comités de base hoy del Frente Amplio, la enorme mayoría están prácticamente cerrados y aquellos que están abiertos, las personas más jóvenes que participan en esos comités de base deben tener claramente por encima de 40 años. Si aparece alguien de 40 años hoy en un comité de base es aplaudido por la presencia de un joven. Es decir, los jóvenes frentistas hoy claramente no participan en los comités de bases y esa forma de participación está en crisis. En los últimos tiempos, diríamos 3-4 años, ha emergido un fenómeno que se ha dado en llamar las redes frente amplistas, que no es otra cosa que el uso de las redes sociales para convocatoria a distintos eventos de participación política, con un espíritu frente amplista, si se quiere, por detrás, pero no con ninguna presencia orgánica del partido, cosa que genera un montón de alarma en primera instancia, y claramente hay algunos actores un poco más lúcidos que lo ven con un contexto más de oportunidad. Y cuestiones parecidas a lo que ocurre en el Frente Amplio ocurre también en el resto de los partidos políticos con distintas características. Entonces, el proyecto desde el punto de vista metodológico se basa en una encuesta de opinión a 600 jóvenes, en realidad es una encuesta de opinión a 2.100 personas, de los cuales analizamos como mínimo 600 jóvenes, que separamos en realidad en 3 momentos de tiempo, porque este año hay 2 de los partidos políticos que están haciendo elecciones de jóvenes, movilizaciones puntuales. Entonces una de esas se hizo en mayo, justamente coincidiendo con lo que era la primera fase de levantamiento de campo. Entonces decidimos fraccionar el levantamiento de campo en 3 periodos para evitar efectos fuertes de la coyuntura sobre el tema. Y adicionalmente entrevistas en profundidad a jóvenes que militan política o socialmente en organizaciones de distinto tipo, obviamente no solo en partidos políticos. Los resultados, volver para atrás por favor, los resultados que vamos a presentar hoy abarcan a 400 jóvenes. Ya tenemos 2 fases de levantamiento terminadas, son resultados preliminares, nos falta una fase más, difícilmente estos resultados cambien, se modifiquen mucho, pero de cualquier manera son resultados preliminares y todavía estamos en proceso de realización de las entrevistas en profundidad. Así que básicamente la idea es compartir hoy algunos resultados descriptivos de esta investigación. Los resultados los vamos... hay 4 dimensiones básicas que el proyecto enfoca sobre los niveles de participación política. Una que tiene que ver más con indicadores de involucramiento político, otra con valores políticos, otra de actitudes hacia los partidos y finalmente participación política propiamente dicha con un énfasis en redes sociales. Este proyecto se enmarca dentro de un proyecto más amplio sobre comprensión de participación política que tiene que ver con los procesos con el estudio de los procesos de socialización política. Es decir, hoy por hoy tenemos en Uruguay una generación de jóvenes que tienen 2 características que la hacen fuertemente diferente a las generaciones anteriores.
Una, que son jóvenes que han vivido toda su vida en democracia y no conocen, no registran en su proceso de socialización nada que tenga que ver con periodos dictatoriales. Y los segundos son jóvenes, estos son jóvenes, los que tienen menos hasta 29 años en Uruguay, son jóvenes nacidos del 83 en adelante, 1983 en adelante, es decir que su socialización política fue en los 90, ahí socializan políticamente. El clivaje democracia-dictadura, autoritarismo, no está presente en su socialización política. Esto, en la tarde, en el panel de Latinobarómetro, sobre esto mismo, estamos intentando hacer un estudio que abarque el conjunto de América Latina, porque esta característica se da en el conjunto del continente, básicamente. Y en segundo lugar, la segunda característica distintiva fuerte tiene que ver con que es la generación de la revolución tecnológica, ¿no? Entonces estas dos combinaciones hacen que hay un nuevo tipo de bicho caminando por ahí, que son jóvenes socializados en democracia y con mucha naturalidad, con acceso a las nuevas tecnologías que no conocíamos hasta ahora. ¿En qué se diferencian estos nuevos bichos con los anteriores? Bueno, en involucramiento político, ¿dale? Algunos indicadores básicos de interés en la política. Bueno, el interés bastante, 22% en la generación más joven, 34, 33, 30. Parece que hay una pequeña diferencia que seguramente no es estadísticamente significativa, dado los tamaños muestrales todavía muy chiquitos que tenemos. Es un matiz. Podríamos decir que los jóvenes son un poquito menos interesados en política que el conjunto de la población, pero no demasiado. Adelante. Donde sí hay diferencias un poco más fuertes, pero quizás no tantas como las esperadas, son en las fuentes de información política. ¿Por qué digo que no son tantas como la que uno quizás podría esperar? Bueno, por ejemplo, la televisión sigue siendo el medio que la gente utiliza más, incluso los jóvenes, para informarse de los asuntos políticos. Si uno mirara solo, si uno no tuviera el grupo de control, uno diría, bueno, la televisión sigue siendo el medio más fuerte y esto es muy marcado. La radio, la familia, diarios y revistas, internet. Pero lo interesante es la comparación, bueno, acá aparecen las redes sociales, ¿no? Lo interesante es la comparación con el resto de la población, donde hay algunos cambios importantes que tienen que ver, por ejemplo, con la radio. Muy claramente la radio es un medio de información política que disminuye su penetración a medida que disminuye la edad. Hay una cosa bastante homogénea también en términos de diarios y revistas, cosa que a mí por lo menos me sorprendió. Es casi un estereotipo decir que los jóvenes no se informan políticamente a través de diarios y revistas, y sin embargo este indicador y otros que tenemos más adelante ven que en términos de prensa escrita, claro, esto no discrimina si se lee el diario por internet, pero bueno, en cualquier caso no hay una lectura o una búsqueda de información política por prensa escrita menos que el resto de las generaciones. Internet obviamente crece fuertemente y las redes sociales, que no existe como medio de información política en la generación de más de 60 y que llega a casi un 10% de los jóvenes. Entonces no hay cambios, parece haber cambios fuertes en los niveles de interés en la política, sí cambios en la forma en que los jóvenes se informan sobre política. Con respecto a los valores políticos, estos nuevos bichos socializados en democracia no parecen tener actitudes políticas, o por lo menos una valoración de la democracia sustantivamente distinta a la de las generaciones anteriores. La democracia es preferible a cualquier otra forma de gobierno, el indicador clásico del IPSET es un poquito menos que en el resto de las generaciones, pero también son seguramente variaciones, no tenemos los intervalos construidos, seguramente hay un solapamiento, no hay diferencias acá estadísticamente significativas. En todo caso, lo que aumenta no es el apoyo a un gobierno autoritario, sino un poquitito más de indiferencia, pero reitero que seguramente tampoco hay diferencias estadísticamente significativas acá. Entonces parece que las actitudes democráticas de los jóvenes, de estos nuevos bichos, son más o menos parecidas al conjunto de la población. Adelante. Las ideologías han muerto, claramente. Esto parece que cada vez hay más evidencia que no solo en Uruguay, sino en buena parte del mundo. Claramente en América Latina yo creo que en todo caso me animaría a sostener la hipótesis contraria. Hay algún pequeño cambio de orientaciones más hacia la izquierda de los jóvenes, cosa que es consistente con las cuestiones que veníamos hablando, pero no es lo relevante. El indicador relevante acá en términos de ideología es si efectivamente los jóvenes, que era una de las hipótesis que manejábamos, esta escala de izquierda-derecha no significaba nada para los jóvenes. Había más jóvenes que decían, no, mira, esta escala de izquierda-derecha no me identifico con ella, o bueno, no parece haber, la escala sigue teniendo un significado importante, no solo para los jóvenes, sino para el conjunto de la población uruguaya, pero también para los jóvenes. Adelante.
Bueno, el tema con los partidos. Bueno, acá sí hay un poquito más de rollo, ¿no? Es decir, los jóvenes no parecen mucho menos interesados en política, no parecen tener valores políticos sustantivamente diferentes, valoran la democracia, se identifican ideológicamente. Sin embargo, con los partidos hay algunas diferencias un poquito más fuertes. La proporción que se declara simpatizante fuerte de algún partido es claramente menor entre los jóvenes que entre las generaciones más adultas, casi de la mitad. Adelante. Y si utilizamos una escala de cercanías partidarias, una tipología que combina escalas de cercanías independientes a cada partido, nos encontramos básicamente el mismo fenómeno, donde, sobre todo si comparamos los extremos, tenemos un núcleo de jóvenes no cercanos a los partidos bastante superior al que tenemos en la generación mayor y un poco superior a las del el promedio de la población. Entonces, con respecto a los partidos parece haber algún ruido. Adelante. Cuando medimos confianza aparecen algunas cuestiones interesantes. Efectivamente, los jóvenes tienen menos confianza en los partidos políticos que las generaciones mayores y que el promedio de la población. Tiene mucho menos confianza, por ejemplo, en la iglesia. Esto es muy marcado. Tiene menos confianza también en las organizaciones sociales, que es un dato interesante sobre el cual no hemos profundizado, pero creo que valdría la pena meterse más. Tiene igual nivel de confianza en los medios de comunicación, pero por primera vez incluimos esto, nivel de confianza en Internet, que yo no lo he visto por ahí incluido en baterías de confianza. Lo incluimos y efectivamente nos encontramos con que Internet hoy es un generador de confianza muy fuerte al mismo nivel que las organizaciones sociales y mucho más que los partidos políticos. Si en términos relativos, los jóvenes uruguayos manifiestan hoy más confianza en Internet que en los partidos, mientras en las generaciones mayores se da exactamente el inverso, el doble de confianza en los partidos que en Internet. Entonces acá en todo lo que es aproximación política a través de los partidos, obviamente está habiendo algunos ruidos bastante notorios. Adelante. Bueno, y la última dimensión sobre participación política, aquí incluimos básicamente 4 indicadores, algunos de participación política más clásicos, otros no tanto. No incluimos participación política electoral directamente por las razones que explicaba al principio. Y en realidad, si nosotros tomamos el trabajar por un tema que lo afecta a usted o a su comunidad, no encontramos diferencias fuertes, es exactamente igual entre los jóvenes que en el promedio de la población. Tratar de convencer a otro de lo que usted piensa políticamente es exactamente igual entre los jóvenes que en el total de la población. Trabajar para un partido o candidato, a pesar de esa mayor confianza, el nivel de involucramiento es igual entre los jóvenes que en el conjunto de la población. Es decir, que en los indicadores más duros, si se quiere, de participación, no hay una juventud uruguaya que participe menos políticamente que el conjunto de la población. En todo caso, un poquitito más, pero no menos. Donde sí aparece una diferencia es en el hablar de política con sus amigos, ¿no? Cosa que llama un poco la atención. Y acá nos quedamos pensando, el equipo de investigación, en los significados del hablar. ¿Ah? ¿Qué quiere decir hablar? Bueno, ya todos sabemos qué quiere decir hablar, pero en qué medida este fenómeno de redes sociales justamente no está generando un espacio de intercambio, que no es exactamente hablar, y que no está incluido dentro de la respuesta, ¿no? Claramente estamos ante una generación, o por lo menos una parte de esta generación, que tiene otros niveles otras características en sus fenómenos de socialización en general y sus fenómenos de socialización política. Pero bueno, salvando esta pequeña diferencia en los indicadores de participación, tampoco encontramos diferencias fuertes entre los jóvenes y el resto. Adelante. Y específicamente en cuanto al uso de redes sociales, incluimos 2 indicadores nuevos. Uno es si alguna vez ha utilizado Facebook para informarse sobre política, no si alguna vez ha utilizado Facebook, porque acá, con respecto al uso de Facebook, claramente es una red de una penetración muy alta y creciente, pero la enorme mayoría del uso que los jóvenes, sobre todo el mundo, le da a Facebook no tiene nada que ver con política, y que probablemente si un joven o una persona cualquiera encuentra contenidos políticos, seguramente huye desfavorido. Seguramente hay un montón de gente que usa Facebook pero no quiere, bajo ningún concepto, encontrarse ahí con contenidos políticos. Entonces, en Facebook, por eso la pregunta está orientada directamente a si ha utilizado estas herramientas para informarse sobre política y para compartir ideas políticas con otros. Y nos encontramos con un nivel de penetración que, bueno, obviamente aumenta fuertemente a medida que disminuye la edad. El Facebook pasa de 5% en la generación mayor al 19% en la generación más joven, para informarse sobre política. A su vez, un 9% de los jóvenes
ha usado Facebook para compartir ideas políticas, cosa que es casi inexistente en las generaciones anteriores, y bueno, y Twitter con una presencia bastante menor, casi nula en las generaciones mayores, 4% de información política en Twitter, 4% de participación. Es decir, un nivel de penetración de las redes sociales que por un lado está claramente asociado a las generaciones más jóvenes, como esperábamos, pero por otro lado muestra que incluso en las generaciones más jóvenes todavía tienen niveles de penetración muy bajos, ¿no? Entonces, a la hora de evaluar consecuencias, por ejemplo, hacia la comunicación política o a la participación política de las redes sociales, hay que intentar, con estos datos, no generalizar. Una parte muy importante de los jóvenes uruguayos, la enorme mayoría de los jóvenes uruguayos, que no ha usado nunca redes sociales ni para informarse sobre política, ni para expresar ideas políticas. Adelante. Algunas conclusiones preliminares, bueno, repasando algunas cuestiones que ya hemos visto: jóvenes algo menos interesados en política en sus mayores, más distanciados de los partidos políticos, sin embargo niveles de información y participación política similares, creciente participación y confianza en Internet y redes sociales, minoritarias pero que constituyen un nuevo espacio social donde se canaliza opiniones y se construye participación, y algunos desafíos para los partidos, que son claramente actores amenazados. Ustedes saben que los partidos políticos uruguayos son Partido Nacional y Partido Colorado, son los dos partidos más antiguos del mundo. Han tenido capacidad de reinventarse ante contextos muy amenazantes a lo largo de 170 años de vida, y este contexto claramente es un contexto en el cual representa nuevas amenazas. Algunos desafíos medios obvios: hay que los partidos deben entender la lógica de los nuevos medios. Uno, analizando el uso que los partidos políticos hacen de las redes sociales, una parte importante de los actores terminan haciendo política 1.0 en los espacios 2.0, y eso claramente no está bien, no genera empatía. No se debe subestimar el fenómeno de las redes sociales. Hay algunos líderes políticos uruguayos que manejan el Twitter desde su celular, por ejemplo, y le contestan a todo el mundo indiscriminadamente, y eso hoy en una escala pequeña donde solo el 4% de los jóvenes y una parte minoritaria de la población usa la herramienta. Bueno, es posible que uno mismo lo pueda manejar, pero es imposible que una candidatura en el contexto de una campaña pueda manejar el Twitter de una manera personal o artesanal. La subestimación llega a la falta de profesionalización, y un contexto de campaña puede ser un boomerang para el candidato. No hay que sobreestimar el fenómeno, porque por el momento pues, los datos muestran que es un fenómeno de una participación, de una penetración más bien baja. Evitar el discurso crítico hacia los jóvenes, que está muy instalado hoy en la cultura política uruguaya, para pasar a entender los nuevos procesos que se están generando. Las redes sociales, en conclusión, no hay duda que llegaron para quedarse. Yo creo que no sustituyen, sino que complementan los viejos medios. Si uno analiza cómo se da la dinámica de la formación de la conformación de la agenda, tiene que una de los efectos más importantes del Twitter o del Facebook es el impacto sobre los medios tradicionales, el impacto sobre la televisión, sobre los contenidos de la televisión, de la radio y la prensa escrita. Y a través de la televisión, la radio y la prensa escrita, esos contenidos llegan al público masivo. Pero todavía estas redes no tienen un impacto directo masivo sobre el público. Pero a pesar de eso, obviamente, están complementando los viejos canales de participación, y significa un desafío para los partidos políticos y para el conjunto del sistema. Muchas gracias. Quisiera hacer una pregunta a los dos profesores que expusieron al final los casos de Chile y Uruguay en este sentido. En las elecciones de 2010 en Colombia, hablaba el profesor sobre la ola verde como un fenómeno que expresó participación política de los jóvenes en redes sociales, pero que en el momento de la votación no se tradujo, digamos, en una votación significativa. En el caso de Uruguay acaba de señalar el profesor cómo las formas comités de base del Frente Amplio no son ahora, digamos, llamativas para los menores de 40 años de edad. Y en el caso de Chile, una coincidencia entre participación mayor en movilizaciones callejeras de los jóvenes, por un lado, y al mismo tiempo, digamos, una presencia significativa de participación en redes sociales. Entonces, hay un debate en distintos ámbitos sobre
si la participación juvenil en redes sociales va acompañada o no de presencia y de participación activa en política electoral por una parte, por otra parte en política no electoral, tipo movilizaciones callejeras, agrupaciones cívicas, etc. Entonces yo quisiera preguntar desde la perspectiva de cada uno de los estudios que han realizado en Chile y Uruguay, ¿cómo ven ese fenómeno? Es decir, ¿hay correspondencia o no entre esos, el incremento de la participación en redes y la sociabilidad en redes y los fenómenos de participación callejera, organizaciones sociales, participación electoral? Ese sería mi interés. Bueno, yo creo que de partida tenemos que evitar esas respuestas de que el consumo de redes o el uso de redes automáticamente va a significar más gente en la calle o mayores niveles de movilización. Sí, lo que nosotros hemos encontrado es que refuerza ciertas actitudes en grupos que tienen interés, que tienen cierta predisposición a la participación, la capacidad de que se movilicen y que se organicen también, que se articulen. Y también depende mucho del tipo de uso que hagan también de las redes, que también nombró Nacho recién, en un trabajo que nosotros hicimos que hicimos conjunto con Sebastián y con Sebastián Valenzuela y con Arturo Arregada, hacíamos la diferenciación del tipo de uso, y cuando el uso tenía que ver con la autoexpresión o con la participación en debates públicos, efectivamente había una relación con la participación política, pero cuando el uso de las redes tenía que ver más bien con temas de entretención, con un uso más privado, por así decirlo, el efecto se disipaba completamente. Entonces tiene que ver con el tipo de uso y con las características también del sujeto que hace uso de la red y de sus intereses, sus predisposiciones, etc. En el caso uruguayo, no tengo información empírica sobre el tema, pero no ha habido ejemplos en los cuales convocatorias a través de redes sociales que no estén canalizadas a través de partidos han generado convocatorias físicas y presenciales masivas. De hecho, los pocos intentos que ha habido, incluso con convocatorias a través de Facebook y un montón de gente que adhería en Facebook a una causa, terminó siendo un fracaso en términos de participación efectiva. Y en cuanto a la relación entre el uso de redes sociales con fines de información política y la participación política efectiva, yo tiendo a pensar que en Uruguay el sentido de la causalidad más bien es al revés. O sea, más bien creo que la juventud que participa políticamente, eso es lo que explica mayormente el uso de redes sociales para participación política y no la inversa. No, es curioso, lo digo porque pareciera como que todavía está un poquito pronto en la curva, ¿no? Si recuerdo bien de memoria, me parece que era como un porcentaje del 9%. Pues pareciera como que está todavía empezando lo que es el uso de los medios sociales para información política. Y algo similar ocurrió con los datos que nosotros teníamos en Europa y en Estados Unidos al principio del uso, y a medida que hemos ido recolectando más datos, esa tendencia pues, ha cambiado de forma ostensible. Ahora se ve que sí, que lo usan para informarse y que predice, aunque controles por cualquier cosa, predice satisfactoriamente que participan efectivamente y muchos ítems distintos. O sea, participación política entendida como la tradicional, votar, donar dinero o algo más alternativo. Así que yo creo que a medida que avanza un poquito el tiempo, que se van incorporando las redes sociales en su cesta de consumo de noticias políticas, igual de este cambio. Yo creo que tienes una oportunidad única. Estás en un momento excepcional. Sí, para mí, ambos papers, bueno, Andrés ya tenía algo más cogido de Chile con Sebastián, ya tenía algo más de idea, pero Uruguay era bastante nuevo para mí y gracias a Dios has hecho un papercito que me ha puesto al día, ¿no? Muy explorativo. Entonces, yo creo que estás ante una oportunidad única para indagar más sobre este tema, así como se van a tomar los medios sociales paulatinamente. Bueno, yo solo quería comentar al respecto de los cambios en los jóvenes. Habrá otras exposiciones seguramente sobre el tema de compañeros nuestros de México, sobre el fenómeno del 132 en la reciente elección federal en nuestro país. Efectivamente, el fenómeno empezó en un sitio, en un lugar físico común, en un momento
de campaña del candidato al PRI, Peña Nieto, en una universidad privada. Y ahí, en un espacio físico, pues en la calle, por una diferencia de la red, o sea, se generó el movimiento. Entonces, claro, yo creo que la red va a responder a una problemática concreta, una problemática real. En el caso de Veracruz, pues obviamente a una problemática absoluta de seguridad y de violencia y de susto, porque no estábamos acostumbrados a nada por el estilo en Veracruz, ¿no? Y en el caso de la política, pues a las condiciones que ya estaban dadas entre la juventud, sobre todo el Distrito Federal, para conformar un movimiento que todavía existe, que es el Yo Soy 132, y que le dio prácticamente un giro a las elecciones, sobre todo en estados donde el PRD, el Partido de Izquierda, podía ganar. Obviamente en el centro de la República no trascendió a toda la República Mexicana, porque, como decía Andrés, está todavía ubicado en un sector, el uso de las redes sociales, de mayores recursos, tanto económicos como educativos. Esa es más o menos mi opinión. ¿Alguna pregunta más, Diego? Sí, para las dos últimas ponencias también. Tengo una duda, no sé si escuché mal, pero en algún punto ambos se refirieron a las relaciones de confianza con relación a la participación, pero ambas posturas me parecieron contrarias. Por un lado se predecía que a mayor desconfianza existía un mayor compromiso de participación, y en la otra ponencia se decía algo un poco, creo que entendí algo. Sí, en el caso de Chile, particularmente en la participación, digamos, no electoral, la falta de confianza en las instituciones, digamos, es un predictor de participación. Sí, y bueno, si uno revisa más los niveles de confianza en las instituciones en Chile, en las instituciones políticas particularmente en este minuto son muy bajos. Yo revisaba los datos de la POP, de la última encuesta, Chile está bajo en la lista, por lo menos en las instituciones políticas. Y el caso de Uruguay, no sé si es... No, yo, si se entendió lo contrario, en realidad no lo he logrado eso. No tengo ninguna. Ahora, igual hay una diferencia. Yo veía los datos de Uruguay y me llamaba la atención respecto a Chile, por lo menos los niveles de identificación política. O sea, son respecto a Chile la diferencia es muy grande. En Chile creo que 47% pone no saben, claro, no saben, claro. En la pregunta centro dice sí, ninguna, y otros no saben o responden porque ni siquiera entienden la... Claro, o sea, cuando yo veía que era 10%, o sea, en Chile siempre está entre el 30 y el 40. A mí lo que me sorprendió es que como el 20% decía que prefería un sistema dictatorial. Me parece muy grande, creo que era un 20%. Algo así, sí, cuando lo revisamos, pero... Y sin embargo los jóvenes eran mayoritariamente de izquierda, o sea, que no, como que no se entendían, o sea, me refiero a los jóvenes, a los 29 años. Claro que no había ninguna correlación, pero... En Uruguay los estudios de valores han mostrado dos cambios centrales en la ciudadanía uruguaya, que tienen que ver con la concepción de la autoridad y con la concepción de la pobreza. Y estos dos cambios fundamentales en la sociedad uruguaya tienen que ver fundamentalmente con un cambio del electorado de izquierda, que es la mitad de la población. El electorado de izquierda pasó a ser un electorado que resistía a la autoridad y se ubicaba muy lejos de todos los valores de la autoridad, a un electorado que ahora tiene orientaciones hacia la autoridad muy similares a la del resto de la población. Es una autoridad distinta a la autoridad de los 70, de otro tipo, pero hay una orientación muy fuerte hacia la autoridad. Y lo segundo, y eso puede responder a tu pregunta, ¿no? Porque los autoritarismos no son solo derechas. Y lo segundo tiene que ver un cambio de concepción hacia la pobreza, una sociedad uruguaya muy socialista, muy ballista en su cultura histórica, a pesar de que el Partido Socialista siempre fue una expresión electoral muy chiquita, donde el 80% de la sociedad uruguaya pensaba que la causa de la pobreza era que la sociedad no le daba oportunidad a las personas para desarrollarse, y esa era la causa de la pobreza. Y hoy por hoy eso migra brutalmente, no se invierte en los términos, pero crece fuertemente la proposición que dice los pobres son pobres porque no ponen esfuerzo. Y ese cambio de visión es un cambio del electorado de izquierda, ¿no? En el electorado de derecha no se mueve, pero se empiezan a aparecer mucho más. Vale, Homero, última pregunta y ya sabemos que está. Listo, no, una observación. Mi problema siempre con la confianza, como medimos confianza, yo sufro mucho con confianza. Y lo voy a explicar un poquito mejor, a ver si puedo. Yo compro o entiendo las dos teorías enfrentadas con confianza, y las dos funcionan bien, dependiendo del data. Digamos,
confianza en las instituciones, confianza en la política, confianza en más, sirve en muchas instancias para promover y facilitar el proceso democrático. Fenomenal. Funciona, veo dónde tendría que ser, lo compro. Y al revés también, como tú decías. Y yo creo que mi gran problema, mi experiencia con confianza, que cada vez intento alejarme más de trabajar con confianza, es que es una variable muy volátil. Y cuando digo esto es que se explica mucho por otras variables que moderan o median esa relación. Por ejemplo, voy a inventar un ejemplo que creo que igual funciona. En el caso que el profesor Ignacio indicaba antes, decía, no, mira, los jóvenes confían mucho más en Internet, claro. Me gustaría controlar por el uso de Internet, porque igual las personas mayores no lo usan, desconfían. Pero siempre hay otra variable que me viene a la cabeza que acaba explicando la maldita confianza. Siempre, siempre. Pero es muy estable, ¿eh? No, siempre creo que la medida es reliable y válida. Siempre es el Council Survey, siempre es sistemática, siempre sea el mismo orden de país, es una cosa increíble. Sí, sí, si tú mides confianza, y además lo puedes distribuir en confianza en muchos ámbitos, en instituciones, en política, en esto, lo otro, se mide muy bien. Pero cuando tú metes confianza como esa variable ya bien medida a predecir otras cosas, siempre hay otras variables que moderan esa relación o que la median. No, por supuesto, por supuesto, claro. Suele pasar, bueno, según Andrew Hayes todo es mediado, ¿no? Pero yo creo que con esto en particular explica, digamos, muchísimo de la varianza detrás, siempre. E incluso, ya poniéndonos críticos, hay un elemento de endogeneidad. ¿Por qué? Porque muchas veces, luego a la inversa, ¿no? Porque muchas veces es el comportamiento político es el que genera los elementos de confianza, es decir, no a la inversa. Siempre pensamos, actitudes preceden al comportamiento, ¿no? Y hay muchas veces a la inversa, el propio comportamiento es el mecanismo que genera ese. Nuevamente ya tenemos que controlar. Sí. Bueno, vamos a dejarlo aquí. Llevo 2 meses un último comentario. con esto. Pero entiendo que hay gente que se tenga que ver. No, tiene que ver con el posible efecto del ciclo de vida que pueden tener algunos indicadores que estamos también intentando controlar. O sea, ¿cuál es un riesgo?